hermosa familia grande que es en Cristo Jesús. Aquí está hablando de nosotros los cristianos. Amén. Dice hermano, ya es más que un amigo, ya es algo espiritual, es algo que tiene que ver con lo relacionado con la fe. Dice Romanos aquí en la explicación, es un puente o transición. Pablo resume el primer principio de las relaciones sobre los asuntos debatibles de la fe. Él dice, basado en Romanos el 13, ¿verdad? 14:13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Si usted se ve en la relación de la intervención de la primera oración, mire, de esta primera oración que leímos aquí, que es en el versículo 13, dice, así que, ya no nos juzguemos. O sea, quiere decir que en el pasado retórico de esta palabra es que ya se juzgó. Ya se juzgó, ya usted habló, o sea, ese grupo, ¿verdad? Él está hablando de un tema que ya sucedió. No dice, no juzgáis. Dice aquí como un consejo, ya sé, yo sé la información. Así que en el 14 dice, yo sé. Él está hablando de que usted sabe muy bien de las cartas que se le mandaba, de los problemas que había en los lugares que ya él había ido y había establecido iglesia y dejado personas encargadas. Tenían relaciones, hermano, porque cuando nosotros dejamos iglesia, si se rompe la relación con la persona que Dios usó, amén, que Dios usó para sembrar, ya ahí la responsabilidad de la persona no cae sobre la persona que Dios mandó, como en este caso el apóstol Pablo. Por eso que muchos se llaman ser apóstol y lo respeto, pero nunca han sembrado, nunca han vivido lo que el apóstol vivió, lo que los apóstoles vivieron. Y para nosotros saber esa historia tenemos que ir sí o sí a Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Entonces, muchos apóstoles se van por ahí, dejan supuestamente apóstoles, tengo que llamarlo así, dejan a la iglesia botada, tirada por allá, no le mandan, no la relacionan, o está la otra parte de que quieren buscarle, que quieren ayudar, pero las personas que dejaron sembrada, ya ellos se desconectaron de ese apóstol o de esa persona. Yo en el punto aparte, yo siempre sigo llamándolo como siervos que somos de Dios. Entonces, aquí el apóstol tenía personas que recibían estas cartas, que recibían estas reprensiones, que ya se le hubiese informado al hombre de Dios. Entonces, él mandaba esta información porque había un problema. Por eso es que es importante estudiar las cartas del apóstol, hermano, porque son cartas doctrinales que nos ayudan, amados, a saber cómo manejar las situaciones que están en los templos, en las iglesias, que son muchas. Cuando yo llegué a la iglesia que me reconcilié, yo toda joven, yo dije, ay, Dios mío, amor, amémonos de corazón, amémonos. A mí me estaban esperando con lanzas, hermano, y yo toda inocente, pensando que todo el mundo tenía amor para conmigo. Y yo tuve que no ponerme dura, pero cuidarme, porque ya mi corazón se estaba diciendo, pero ven acá, no debería de ser, porque esta persona está llamada a amarme, y bam, 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 bam. Eso es lo que nos cuestionamos, ¿no? Debería, pero no sucede. Pero está en la Biblia y está ahí, hermano, que sucedía de nuestros ancestros. Entonces, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Luego Pablo pasa el segundo principio y decide no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No nos juzguemos, pero tampoco... Sí, hay mucha división, hermana, muchísima. Tenemos que cuidarnos para no ser parte de ella, ¿verdad? Pero de todo. Y también la hubo en los inicios, ¿eh? Le estamos viendo. No vamos a poner tropiezo a nuestros hermanos. Dios mío, qué difícil es que yo quiera poner tropiezo para la salvación, el crecimiento, porque a mí porque soy legalista, porque soy chismoso, No, porque quiero ser yo el que controle la iglesia, porque tengo un liderazgo, porque me puso el pastor. Dios mío. Tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Donde yo voy, que voy a ayudar a las iglesias, a los pastores que Dios me lleva, ese es el trabajo que Él me tiene aquí en la tierra, edificar, ayudar, dar mentoría, ayudar a otras iglesias. Los pastores se molestan, ¿por qué? Porque cuando voy con la palabra, hay una herida ahí, le pica. Vamos a echarle mentolé para que se sane, no me tape la herida con la curita sin desinfectarlo con alcohol. Aquí le llamamos mentolé. Mentiolé. Es algo que es color de yodo, que eso se lo echan en la herida y ya te sabe, eso arde, mire, pero lo sana. Le quita todo, lo purifica, pero no podemos échale agua y ponle una curita. No, hermano, hay que desinfectar esa herida.
Entonces, el apóstol aquí estaba desinfectando una herida para que sanara esa iglesia, para que sanara y pudiera crecer la iglesia en Cristo Jesús. Entonces, tenemos que amarnos, corregirnos con amor y espíritu de mansedumbre, sobrellevar las debilidades de nuestros hermanos, pero no podemos permitir que estas cosas sigan creciendo porque va a tomar gangrena, va a tener que ser cortado. No por nosotros, lo hace el mismo Dios, lo hace el mismo Dios, porque nosotros somos supervisores. No somos dueños. El pastor, el líder que se piensa que es dueño de un hermano, tiene problemas con Dios. Supervisores. Si usted falla o cualquier cosa, Dios lo cambia a usted de ahí. Porque usted no está apto. Es como una empresa. Usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Hubo un robo, ¿verdad? Un ejemplo, Hubo un robo, una cosa. El dueño de la empresa no lo quiere tener a usted ahí. Puede ser que le dé una segunda oportunidad, pero con miedo, con temor. Que en este caso Dios nos da oportunidad, pero no aparta para restaurarnos. Porque Dios no quiere que la iglesia se enferme por un líder desconectado. Dios no quiere que la iglesia se desconecten. Hay líderes que se desconectan de le llaman en otros lugares padres espirituales, no, de las personas que Dios permitió ayudarlo, dirigirlo, ese hombre, esa mujer, le dice siervo, se desconectan porque no le conviene lo que le está enseñando y lo que quieren hacer en la iglesia es lo que le da su voluntad, pues ese hombre que lo deje. Ese pastor que ore por ellos y que lo deje, porque uno no puede obligar a nadie que la gente. El punto es, hermano, que ahora le llaman evangelio aburrido a los evangelios. Ahora le llaman, a las cartas de Pablo, a los que no corrige. Son evangelios aburridos y venden un evangelio de prosperidad, un evangelio de todos nos amamos y todos nos queremos. Los hermanos se me han ido, Dios mío. ¿Otra vez se me fueron los hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no todo, pero ahí veo que Stacy no está ahí. Bueno, vamos a esperar. Los hermanos de término deberían de estar aquí, ¿verdad? Pero bueno. La hermana Diana se fue temprano. Ella se va a las 10, pero se fue más temprano. Ay, hermano, yo estoy pendiente. Cuidado con el internet si se le está yendo. Dice que está mal, que tiene la mala señal. Bueno, vamos a esperar en Dios que no la tenga. En el nombre de Jesús. Bueno. Porque yo sí vería esto de los hermanos venezolanos, sí yo entiendo, porque tienen problemas ya. Pero están en diferentes lugares. Pero bueno, vamos a esperar. La hermana Diana, yo siempre se me va a las 10, porque ella tiene que trabajar temprano. Bueno, entonces, yo estoy pendiente de mis estudiantes, la gloria sea de Dios. Ahí entro yo, Kairi. Entonces, mis amados hermanos, aquí, esta parte, y mire que el autor la puso en negrita, tropiezo o ocasión de caer. Hermano, vamos a estudiarnos para que nosotros no seamos de tropiezo o que vayan a ser razón porque un hermano caiga en una situación. Y yo sé que todos nosotros aquí hemos sido razón de crítica, hemos sido parte de una crítica, porque tenemos que reconocerlo. Hemos aprendido, y si usted no ha aprendido, aprenda. Si no ha aprendido, aprenda. En algún momento usted le ha pasado algo. Usted vino del mundo y todavía no tiene una relación con Dios y usted fue parte de una conversación. Usted fue parte de comentar algo en contra de alguien. Vamos, lo reconocemos, hermano, y no lo volvemos a hacer. No podemos ser piedra de tropiezo a nadie, ni juzgar a nadie, ni hacer caer a nadie, hermano. Es delicado esta parte. En el griego vemos dos ilustraciones, tropiezo y ocasión de caer. Anteriormente, Pablo usa estas mismas dos palabras griegas en Romanos 9:33. Allí, Pablo citó Isaías 8:14, que se refiere, espérese, hermano, que ahora se me fue aquí. Bien, que se refiere a un tropezadero que hace tropezar a los hombres y roca o obstáculo de caída que hace caer a los hombres, basado en Romanos 9:33. Los judíos tropezaban en Jesús. Tropezaban en Jesús. Se ofendieron con él. Los que tropezaron con Cristo rechazaron el plan de Dios de salvación y creyeron. Aquí tengo esto doblado, hermano, para que se me vea bien. Rechazaron el plan de salvación y cayeron lejos de Dios para siempre. Pablo escribió de estas terribles tragedias en Romanos 9:33 y en Romanos 14:13, donde estamos. Él exhorta a los fuertes a que no sean tropiezos ni obstáculos para otros judíos. Muy fuerte esta parte aquí. Ya usted sabe, hermano,
escuche bien, una piedra de tropiezo. Aquí ya está, esta parte yo tengo que leerla de verdad porque hay parte que yo la dejo pasar por el tiempo, pero esta tengo que leerla para que aprendamos y no seamos nosotros en el futuro esto, ¿eh? Piedra de tropiezo es una piedra en el camino que hace que alguien tropiece y se caiga. Imagínese una persona poniendo una roca o una piedra más grande que una pelota de fútbol en un camino. Cuando el día oscurece, pasa caminando por ahí un hermano sin darse cuenta la piedra de tropiezo. Este hermano tropieza y se cae y se lastima. El que puso la piedra en el camino es responsable de lastimar a su hermano. Pablo nos exhorta a no hacer caer a nuestros hermanos haciendo algo que ponga una piedra de tropiezo en su camino. ¿Ya usted vio? Tenemos que tener cuidado, no literalmente usted va a tomar una piedra, pero como yo le decía, una piedra de tropiezo puede ser una conversación. Hay piedras de tropiezo que salen de aquí de la boca de nosotros. Hay piedra de tropiezo para el hermano que salen de la boca de nosotros, que no es una piedra literal, hermano. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Mire, hermano, a veces usted se siente motivado por el enemigo a comentar o a decir algo de un hermano que después esa nota de voz, esa conversación, ese mensajito, llega a la voz de ese hermano y ese hermano dice, no, pero si la hermana Rosa, que predica y es bum, bam, bim, bam, habló así de mí, yo me voy de la iglesia. Porque de una vez quieren pagar con Dios porque Dios no le hizo nada a usted. Fue el hermano, hable con ella o resuelva con ella. Me voy de la iglesia. Porque la iglesia es del hermano. No, señor, hermano, tenemos que tener cuidado. Porque por esta misma razón, porque hay personas que son débiles y de cualquier problema que son provocados, o quizá por ellos mismos, por un hermano que se dejó usar del otro, bueno, pues se vaya esa persona de la iglesia y seamos piedra de tropiezo a su salvación. Lo lastimemos tanto que se salgan de la iglesia y no que se vayan a otras, que ya lo he visto yo. Usted no sabe con la gente que yo he trabajado, que le he llorado a Dios, que he tratado con ellos. Esa gente tan dura, hermano, que no quiere volver a la iglesia por un hermano. Y ese hermano se va a salvar si le pide perdón a Dios. Pero no solamente es a Dios que tenemos que pedirle perdón, es al hermano que tú ofendiste. Perdón, al hermano que tú ofendiste con tus palabras. Cuando nosotros nos relacionamos, se me cayó el teléfono y por poco le da a la pantalla de la computadora. Cuando nosotros nos relacionamos con personas que tienen ese dolor en su corazón, que no vuelven a la iglesia, mire, hermano, eso es triste. Hermano, y dice, pero qué tan, cuando yo le pregunto, ¿qué fue lo que te hicieron? Y lo que le hicieron es como una piedrita. Para mí, ¿verdad? En mi entender, es como una piedrita. Pero para la persona que recibió el problema, es como un peñón. Es algo que se quedó ahí, hermano, y le trancó su corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado. Aquí usted ve que comenzamos con no juzgar y no ser piedra de tropiezo o ocasión de caer a un hermano. Entonces, lo del obstáculo, en el griego, escandalón, ¿verdad? Escandalón, va, como sale la palabra. Da una imagen peor que la de tropezar. Originalmente la palabra griega escandalón es un obstáculo que se refiere a una trampa y específicamente al gatillo o seguro de la trampa. A través de la historia, la gente ha usado trampa para causar la caída o la ruina de los animales. Vemos ahí a su mano derecha un ratoncito con el quesito y con la trampa que nosotros ya conocemos. Por lo general, la trampa tiene un disparador que sostiene el cebo. La figura que tenemos ahí, las 10-11, muestra una trampa que se usa en algunos países para atrapar ratones. Se pone un pedazo pequeño de queso u otra comida en el disparador y luego se pone la trampa. Cuando el ratón prueba la comida o el cebo, la trampa se cierra de repente y mata al ratón. ¿Usted escuchó? Esa ilustración está fuerte, pero dice obstáculo. Y en la traducción del griego es trampa o obstáculo. Entonces es fuerte relacionarlo con esto, pero es casi lo mismo. Pablo exhorta a los creyentes a que no hagan tropezar ni tiendan una trampa o a otro creyente. Como humanos nos deleitamos en muchas cosas como comida favorita, ropa especial o entretenimiento. Estas cosas en las que nos deleitamos pueden hacernos sentir bien o un momento breve de satisfacción, de diversión o de placer. Siempre que esas cosas no son pecaminosas, son asuntos de división. O sea, aquí está hablando de las cosas que a veces hace tropezar a una persona que no son pecaminosas, como le decía el tema de la ropa, de lo que tú usas, lo que yo no uso.
Pero si es un tema que va a dañar a una persona tanto o que va a ofender tanto a una persona, hay personas que dicen, yo no puedo estar sobrellevando tanto a una gente que yo no viva. Bueno, eso es un balance, porque hay cosas, hermano, que sí o sí, hace caer a una persona en sus pensamientos. Sí o sí, hermano, que la usamos intencionalmente y hacemos caer a otros. Entonces, aquí dice, estas cosas en las que nos deleitamos pueden hacer sentir bien o mal a otras personas, ¿verdad? Dice, pero Pablo nos recuerda que en las cosas que nos deleitamos, algo más que nuestra libertad está en juego. No solamente tu libertad, lo que tú disfrutas, hay personas que están pendientes de esto, quizás, exageradas, quizás, personas exageradas, pero están pendientes. Hay algo más en esto que nos muestra un deleite. El alma eterna de nuestro hermano puede estar en riesgo. ¿Usted se imagina que si es así, que el alma eterna de una persona está en riesgo porque usted vaya a un lugar y suba la foto de esa visita? ¿Usted se imagina? Es profundo. ¿Usted se imagina que el alma esté comprometida, hermano, a perderse, en riesgo, porque usted compró algo y lo está usando? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Usted me va a decir, no lo uso, hermano, está mal. Tenemos que tener cuidado. Pídale dirección a Dios, porque lo que Dios da no puede ser para que otro tropiece. Y si la persona está mal, Dios por una o por otra razón lo va a reprender o lo va a hacer cambiar. Pero hay cosas que, como dice el autor, es que nosotros tenemos que orar para saber cómo llevarlas, cómo usarlas, cómo tenerlas. Porque no es que usted va a dejar de comprar una casa porque un hermano no tiene y dice, no, porque él tiene una casa y yo no. Así no. Pero hay cosas, hermanos, cosas que uno hace, acciones, que son como, y quisiera como traerle una, pero no quiero traer, que usted me vaya a confundir, ni me vaya a decir que es exagerado. Quisiera como traerle una, y estoy tratando de buscarle en mi mente, para traerla a colación con pinceladas, cuidando los pensamientos de nosotros y los de los demás. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, que nosotros hacemos. Hay cosas que son ostentosas, que ofenden a otros cristianos. Pero ¿de dónde consiguió ese pastor esto? ¿Por qué ese pastor tiene ese carro tan lujoso? Y hermano, por eso le dije que son con pinceladas que hay que tratarlas, porque hay cosas que tenemos que tener cuidado al tener, hermano. Pero eso no es a nosotros los que estamos aquí. Esos son algunos que quizás lo escuchen, quizás otros ni lo escuchen, hermano. Porque hay personas que no le importa lo que piense otro hermano. No importa ser piedra de tropiezo. Hay tanta descaro en las iglesias en este tiempo, que hay personas que piden dinero, literalmente piden dinero. Dios me dijo que tengo que comprarme un Ferrari este año. Dios me libre. Hermano, dígame usted qué necesidad tiene un pastor de comprarse un Ferrari. ¿A qué edifica? Cómprese una troca. Cómprese una jipeta donde quepan dos, tres hermanos. Un Ferrari tiene 2 espacios. La esposa del pastor y el pastor. Que ni los hijos atrás a veces caben bien. Hermano, por eso le dije que tengo que tener cuidado, pero tengo que hablar de las cosas que estamos viviendo, Eso puede ser mandar el alma de una persona en un riesgo. Porque le hablo de un Ferrari, es un carro muy caro. Un Porsche es un carro muy caro para un cristiano que lo está pidiendo, porque si fue que se lo dieron de allá, de una herencia, o que vendió una casa que él tenía cuando antes ese cristiano, o que lo trajo ella, hermano, cómprese su carro y que Dios lo ayude a mantenerlo. Pero tenemos que saber, hermano, cómo yo puedo mantener un vehículo siendo yo un pastor de la iglesia, que estoy tomando de lo que me da la iglesia para subsistir. Cómo yo voy a forzar esa pequeña iglesia para mantener un Ferrari que yo quise comprar y que dije que Dios me dijo, Señor, reprenda al diablo. Son trampas, son obstáculos, son razones de caída de otros hermanos pequeñitos en la fe. Me importa lo que diga otra persona, lo respeto y te amo, pero no va de acorde con lo que nosotros vivimos y predicamos, y la palabra no habla de esto. No habla. Una pastora en una iglesia que tiene hermanos que dejaron de trabajar, que tiene miembro que dejó de trabajar. ¿Tú crees que está bien que haga un video yéndose al centro comercial a comprarse una Louis Vuitton? Y sabemos que la pastora no trabaja. Sabemos que la pastora tiene ahí la ayuda, y esto va a molestar. Que moleste. Échatele alcohol a la herida para que sane. La pastora va a ir a comprar una Louis Vuitton donde usted no tiene herencia de millonaria,
donde hay una hermana que dejó de trabajar y los diezmos tiene que tratar de dividirlo en las necesidades de la iglesia, en los pagos de los biles de la iglesia, en las necesidades. Hermanos, son temas difíciles, pero si yo me callo y usted se calla y aquel se calla, nadie lo va a decir. Entonces, vamos a saber lo que nosotros podemos tener, y aquí lo está hablando y es bíblico. Yo no puedo tener una Louis Vuitton. Sí, deja que Dios te la mande, que te la bendiga. Pero no sacrifique, ni dañe la mente de lo que le están mirando. Entonces, no solamente la compran, sino que hacen un video comprándola. Aquí estoy porque Dios bendice al dador alegre. Whatever, otra cosa que quiera inventar. No, hermano. Tenemos que saber las cosas que nos corresponden y lo que debemos y lo que no debemos de hacer, y conservar la mente de aquellos débiles en la fe que están ahí creciendo, pasando trabajo, y quizá Dios también lo va a bendecir a ellos, hermano. Y también tener claro, anotado todas sus cosas, las historias y todas las cosas. Pero ahora se ha regado, hay un desastre, hermano, de pastores y pastoras que se están estericando la cara, hermano, yendo a hacerse botox y cirugía. ¿En qué edifica eso? No se quieren como Dios lo hizo. ¿Entiende usted? ¿Dónde yo veía en los tiempos que yo iba a la iglesia con mi mamá? ¿Dónde yo veía esa? Estamos en tiempos finales. Yo nunca vi en mi tiempo que yo me convertí de que personas pensando, mujeres pensando en que hay que buscar una peluca que cuesta $1,000. Y que no es malo si tiene un problema de cabello ponerse una peluca, no es malo. Pero una pastora, un miembro de la iglesia, que hay que hacerse una cirugía de 40, 50 años, la dama, muy hermosa ella, y hay que buscar los cuartos de la cirugía. Esto no es relajo. Tenemos que saber qué nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo piedra de tropiezo, obstáculo. ¿Por qué usted me está hablando de eso? Porque es lo que estamos viviendo, es lo que las personas me dicen en las llamadas, es lo que me escriben, que cómo va a ser, que esté pasando eso en su iglesia, que yo tengo que aconsejarle, orar por ellos, decirle que está mal y que vea a Cristo. ¿Cómo puede un creyente fuerte hacer tropezar a usted o tenderle una trampa a un hermano débil? Dice, yo sé y confío en el Señor, repitiendo la palabra, Jesús, que nada es inmundo en sí mismo para el que piensa que algo es inmundo. Para él lo es. Ahí vamos a poner que se está respondiendo lo que yo estaba hablando. Para él, si es inmundo, para la persona lo es. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero ahí está hablando de la comida más adelante, ¿usted sabe? Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dentro de cada persona Dios ha puesto un juez, una voz que llamamos conciencia. La conciencia no siempre es un juez certero, porque juzga basándose en lo que ha aprendido. A veces la conciencia que tenemos ahí siempre ve lo que aprendemos y lo que nos conviene. Pero cuando la conciencia viene en dependencia del Espíritu Santo y hacen una conexión, ya tú puedes ser un hermano que tiene un balance y que ama a tus hermanos y que puede sobrellevar las situaciones que tú mismo estás viviendo, que aquellos no lo pueden vivir. Aquellas cosas que pueden afectar a tu hermanito y hacerlo caer. Entonces, lo que hemos aprendido incompleto o sin balance, sin embargo, aunque la conciencia no siempre es certera, es una amiga útil. Algo de luz es mejor que nada de luz. Pablo enseña que la conciencia y la fe obran juntas, andar por fe, por agradar a Dios, a quien quiere decir ser fiel a lo que hemos aprendido. Eso quiere decir que seremos fieles a lo que hemos aprendido. Dice al final, la conciencia ocupa un lugar vital en la vida de un creyente. Amén. La conciencia ocupa un lugar vital en la vida del creyente. Estamos en la página 280, en la tercera imagen, creo. Voy a tomar una parte aquí más abajo. Pablo advirtió que en los postreros habrá gente amadora de sí mismo. En el tema que estamos hablando, mírelo aquí, el respaldo, que hay amadora de sí mismo. Dice Romanos 14:15, pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, ¿verdad? El amor no hace mal al prójimo. Y más adelante dice, gente amadora de sí mismo. Él dijo que los pecadores
carecieran del amor ágape, intemperantes, amadores de los deleites de Dios. Segunda de Timoteo 3, 2, 4. En contraste, nosotros como creyentes debemos llevar el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando nosotros hablamos de estos frutos, y el ejemplo que le puse anteriormente, no puede ser que caigamos en estas cosas. Porque cuando nosotros tenemos amor, pensamos en los demás. Cuando tenemos paz y paciencia, pensamos en los demás, no solamente pensamos nosotros. Entonces, en sobrellevar a otras personas. Pero el reino de Dios es espiritual, no físico, y es eterno, no solamente para ahora. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo ahora, tenemos que pensar en lo eterno, en que la salvación nuestra es la salvación de los demás. Lo que vamos a tener, lo que vayamos a hacer, pensemos también en lo que piense Dios, en lo que piensan los hermanos de nosotros. Sí, tenemos que pensar en los demás. No podemos solamente pensar en nosotros cuando vamos a tener o hacer o decir palabras o acciones que puedan caer de tropiezo. Aquí hay una parte, ¿verdad? Que está aquí en la figura 10-12. En Romanos 14, 13, 21, Pablo organiza sus pensamientos en la forma de un quiasmo, basado en la letra griega chi, pronunciada kai y escrita. Esas son unas palabras que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, muchos conocen lo que es un quiasmo, esa parte, esa imagen que usted ve ahí, basada en estas letras A, B, C, C1 y C2 y A, B, C, ¿verdad? Igual que el mismo, lo que estaban hablando del principio que estuvimos estudiando hace un momento atrás. Dice, un quiasmo es una figura literaria que se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Se forma en la forma que vemos ahí, ¿verdad? De la rayita por la mitad izquierda y de la letra griega X. En los escritos bíblicos usaba la parte superior del quiasmo, o como la A, B y C que estuvimos viendo ya en la figura, para desarrollar una verdad. En la parte inferior A, B y C, 1, vamos a poner que es la segunda etapa, la primera A, B y C, y la segunda es A, B y C, ¿verdad? La parte 1 y la parte 2. Expresando otra vez el pensamiento en el orden invertido, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, en medio que está la C1 y la CC, que sería la C, la primera y la 2, en la figura 10, donde estuvimos, también fíjese que siendo que los puntos A y A1 son pensamientos paralelos, ayudan a explicarse mutuamente. Aunque sea A y A1, son paralelos, hermanos. Tienen que tener un significado similar. Vea bien esto. Asimismo, los puntos B y B1 se clarifican mutuamente y el C y C1 se dan luz uno al otro. Y aquí vemos, ¿verdad? Hay un cuadrito que dice, en un quiasmo, el punto principal está en el centro de la figura retórica. Mírenla aquí está, ahí mismo al lado de la pregunta número 76, lo podemos ver ya con explicación. Comenzamos con el A que está arriba. El A, vamos a poner el primero, aunque le pongan el segundo, ¿verdad? Debería de ser una parte A1, A1, B1 y C. Pero es como está en el antiguo, ¿verdad? Vamos a verlo talmente como es. Dice, comenzamos de arriba. No poner tropiezo o ocasión de caer en el mano. Ese es el primero, la primera A que está en la figura del quiasmo, ¿verdad? La B dice, nada es inmundo en sí mismo. Se relaciona con lo que estamos hablando, pero voy a hacerlo como debe de ser. Voy a comenzar como debe de ser. Voy a tomar la A y la A1. No poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Romanos 14, 13. Vámonos a la A1 que está al final, ¿verdad? No hagáis nada en que tu hermano tropiece. Usted ve que se relaciona, se dan luz, se apoyan. La B de arriba dice, nada es inmundo en sí mismo. Y la B1 dice, todas las cosas a la verdad son limpias, ¿verdad? Basado en el mismo Romanos con sus diferentes versículos, Romanos 14. Usted está viendo, hermano, se relacionan. Vamos a la C principal, ¿verdad? No hagas que se pierda aquel por quien Cristo murió. Romanos 14, 15. La C1 dice, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Entonces aquí vemos, como vimos los primeros principios del punto A,
vemos que aquí también se relaciona y se refuerzan, se dan luz, como dice el autor. Este quiasmo relaciona lo que es A, B y C, ¿verdad? Con A1, B1 y C1. Es en torno a lo que nosotros vivimos, en torno a lo que nos dice la palabra, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que hacer, cómo amar, cómo sobrellevar, cómo cuidar a nuestros hermanos. Entonces Pablo dice en esta parte, en cuanto a los temas debatibles, lo que tenemos que debatir, mantengan sus creencias entre ustedes, lo que yo creo, ¿verdad? Y Dios. Yo lo que yo creo, lo que yo sé, no lo voy a traer para contender ni hacer ocasión de caer ni juzgar a nadie, porque son temas que van a traer contienda, se debaten y en muchas ocasiones, valga la redundancia que se lo repito al inicio de la clase, lo dije, va a traer problemas entre personas débiles en la fe y tales fuertes en la fe también. No hagan alarde de lo que sienten o de lo que usted puede saber, no haga presunciones. Y no discutan ni intenten persuadir a los débiles que siguen su ejemplo. Recuérdese que el débil tiene una debilidad. Entonces no vamos a forzar nada, no vamos a persuadir, no vamos a atacar. Vamos a sobrellevar y vamos a orar ante todas las cosas. Entonces, el ejemplo de Romanos 14:22, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en todo lo que aprueba. Bienaventurado. Aquí hay un cuadro, ya le voy a entregar al hermano, que voy a relacionarlo con lo que estaba hablando. Solamente voy a tomar el tercero. Estamos hablando del libertino, del creyente fuerte, débil y el legalista. Vamos a tomar el tercero. Característica en la parte, ¿verdad? El libertino, libertad sin tratar de usar, ese es un completivo, ¿verdad? Como un abrigo para encubrir una vida de pecado. Eso lo estuvimos viendo en el pasado. Y el fuerte, un balance de libertad, santidad y amor, justicia, gozo, paz en el espíritu. Amén. Entonces, estamos viendo lo mismo aquí, pero en la relación de un completivo. Esta parte era una tarea, es de un completivo. Y vamos a dejar esta parte ahí para darle